Thomas Hobbes. Leviatán. Capítulo 24. De la nutrición y preparación de un estado. La nutrición de un estado consiste en la abundancia y distribución de recursos materiales que conducen a la vida, en su acondicionamiento o preparación, y una vez acondicionados, en la transferencia de ellos, para su uso público, por conductos adecuados. La nutrición de un estado consiste en los productos del mar y de la tierra. En cuanto a la abundancia de materias, está limitada por la naturaleza a aquellos bienes que emanando de los dos senos de nuestra madre común, la tierra y el mar, ofrece Dios al género humano, bien libremente, bien a cambio del trabajo. En cuanto a la materia de esta nutrición, consistente en animales, vegetales y minerales, Dios los ha puesto libremente ante nosotros, dentro o cerca de la faz de la tierra, de tal modo que no hace falta, sino el trabajo y la actividad para hacerse con ellos. En tal sentido, la abundancia depende, aparte del favor de Dios, simplemente del trabajo y de la laboriosidad de los hombres. Estas materias, comúnmente llamadas artículos, son en parte nativas, en parte extranjeras. Son nativas las que pueden obtenerse dentro del territorio del Estado. Son extranjeras las que se importan del exterior. Y como no existe territorio bajo el dominio de un solo Estado, salvo cuando es de una extensión muy considerable, que produzca todas las cosas necesarias para el mantenimiento y moción del cuerpo entero, y como hay pocos países que no produzcan algo más de lo necesario, los artículos superfluos que pueden obtenerse en el país, dejan de ser superfluos, ya que proveen a la satisfacción de las necesidades nacionales, mediante importación de lo que puede obtenerse en el extranjero, sea por cambio o por justa guerra, o por el trabajo. Porque también el trabajo humano es un artículo susceptible de cambio con beneficio, lo mismo que cualquier otra cosa. Han existido estados que no teniendo más territorio que el necesario para la habitación, no solo han mantenido, sino también aumentado su poder, en parte por la actividad mercantil entre una plaza y otra, y en parte vendiendo los productos cuyas materias primas, habían sido obtenidas en otros lugares. La distribución de los materiales aptos para esa nutrición, da lugar a las categorías de mío, tuyo y suyo, en una palabra, la propiedad, y compete en todos los géneros de gobierno, al poder soberano. En efecto, donde el Estado no se ha constituido, existe, como hemos manifestado anteriormente, una situación de guerra perpetua de cada uno contra su vecino. Por tanto, cada cosa pertenece a quien la tiene y la conserva por la fuerza, lo cual no es ni propiedad, ni comunidad, sino incertidumbre. Esto es tan evidente que el mismo Cicerón, apasionado defensor de la libertad, atribuye toda la propiedad a la ley civil, en cuanto la ley civil, dice, es abandonada o guardada de un modo negligente, no digamos cuando es oprimida, nada existe que un hombre pueda estar seguro de recibir de su predecesor, o de transferir a sus hijos. Y en otro lugar, suprimid la ley civil y nadie sabrá lo que es suyo propio, y lo que es de otro hombre. Si advertimos por consiguiente, que la institución de la propiedad es un efecto del Estado, el cual no puede hacer nada, sino por mediación de la persona que lo representa, advertiremos que es acto exclusivo del soberano, y consiste en las leyes que nadie puede hacer si no tiene ese soberano poder. Esto lo sabían perfectamente los antiguos cuando llamaban, es decir, distribución a lo que nosotros llamamos ley, y definían la justicia como el acto de distribuir a cada uno lo que es suyo. Todos los dominios territoriales privados, proceden originariamente de la arbitraria distribución hecha por el soberano. En esta distribución, la primera ley se refiere a la división del país mismo. En ella el soberano asigna a cada uno una porción,
según lo que él mismo, y no un súbdito cualquiera o un cierto número de ellos, juzgue conforme a la equidad y al bien común. Los hijos de Israel eran un estado en el desierto, pero necesitaban los bienes de la tierra, hasta que fueran dueños de la tierra de promisión, que posteriormente fue dividida entre ellos, no a su propio arbitrio, sino según el criterio de Eleazar, el sacerdote, y de Josué, su general. Eran entonces 12 tribus, más una 13ª, hecha por subdivisión de la tribu de José. No obstante, hicieron solo de la tierra 12 porciones. No asignando parte alguna a la tribu de Leví, pero otorgando a esta en cambio, la 10ª parte de los frutos. Esta división fue por consiguiente, arbitraria. Y aunque un pueblo que entra en posesión de una tierra por procedimientos guerreros, no siempre extermina a sus antiguos habitantes como hacían los judíos, sino que dejan muchos o la mayor parte a todos, los antiguos moradores en sus posesiones, es manifiesto que, posteriormente, esas tierras pasan a ser patrimonio del vencedor, tal como ocurrió con el pueblo de Inglaterra, cuyas relaciones de dominio derivan de Guillermo el Conquistador. La propiedad de un súbdito no excluye el dominio del soberano sino, solamente, el de otro súbdito. De ello podemos inferir que la propiedad que un súbdito tiene en sus tierras consiste en un derecho a excluir a todos los demás súbditos del uso de las mismas, pero no a excluir a su soberano, ya sea este una asamblea o un monarca. En efecto, considerando que el soberano, es decir, el Estado cuya persona representa, no hace otra cosa sino ordenar la paz y seguridad común, mediante la distribución de las tierras, dicho reparto debe considerarse hecho para ese mismo fin. Por consiguiente, cualquier distribución que haga en perjuicio de aquella norma, es contraria a la voluntad de cada súbdito que encomendó su paz y seguridad a la discreción, y a la conciencia del soberano. Por tanto, por la voluntad de cada uno de ellos, debe reputarse nula. Cierto es que un monarca soberano o la mayor parte de una asamblea soberana, pueden ordenar que se hagan muchas cosas siguiendo los dictados de sus pasiones, y contrariamente a su conciencia, lo cual es un quebrantamiento de la confianza y de la ley de naturaleza. Pero esto no es bastante para autorizar a un súbdito, ya sea para hacer la guerra por tal causa, o para quejarse de la injusticia, o para hablar mal de su soberano en cualquier otro sentido, ya que ha autorizado todas sus acciones, y al confiar en el poder soberano, hace propios los actos que el soberano realice. En qué casos las órdenes de los soberanos son contrarias a la equidad y a la ley de naturaleza, es algo que consideramos posteriormente, en otro lugar. Los estados no pueden someterse a dieta. En la distribución de tierras puede ocurrir que el Estado mismo tenga asignada una porción, y sus representantes la posean e incrementen. Y que esta porción pueda hacerse suficiente para sostener el total dispendio que exigen la paz común y la defensa necesaria. Ello sería muy cierto, si pudiera imaginarse algún representante libre de las pasiones y miserias humanas. Pero siendo como es la naturaleza de los hombres, la asignación de tierras públicas, o de determinadas rentas del Estado es en vano, y tiende a la disolución del gobierno y a la condición de mera naturaleza y guerra, tan pronto como el poder soberano, recae en las manos de un monarca, o de una asamblea que o bien son demasiado negligentes en cuestiones pecuniarias, o excesivamente arriesgados en aventurar el patrimonio público en una larga y costosa guerra. Los estados no pueden soportar la dieta, ya que no estando limitados sus gastos por sus propios apetitos, sino por sus accidentes externos, y por los apetitos de sus vecinos, los caudales públicos no reconocen otros límites, sino aquellos que requieran las situaciones emergentes. Y aunque en Inglaterra el conquistador se reservó diversas tierras para su propio uso, aparte de bosques y cotos de caza,
tanto para su recreo como para la conservación del arbolado, y se atribuyó igualmente el derecho a cierta servidumbre sobre las tierras que concedió a sus súbditos. Sin embargo, parece ser que esa reserva no se hizo para su mantenimiento público, sino por razón de su capacidad natural, ya que él y sus sucesores establecieron para todo esto tasas arbitrarias sobre las tierras de sus súbditos, cuando lo juzgaron necesario. O si estas tierras y servicios públicos fueron establecidos para procurar un suficiente mantenimiento del Estado, ello fue contrario a la finalidad de la institución, puesto que, como resulta de esas tasas subsiguientes, tales recursos son insuficientes y, como se infiere por las reducidas rentas de la corona, están sujetos a enajenación y disminución. Es por consiguiente, en vano asignar una porción al Estado, el cual puede vender o ceder, y vende y cede, cuando lo hace su representante. Los lugares y materia del tráfico dependen como su distribución, del soberano. En cuanto a la distribución de las tierras en el propio país, así como en lo relativo a determinar en qué lugares y con qué mercancías puede traficar el súbdito con el exterior, es asunto que compete al soberano. Porque si encomienda a los particulares ordenar ese tráfico según su propia discreción, algunos pueden atreverse, movidos por afán de lucro, a suministrar al enemigo los medios de dañar al Estado, y a dañarse ellos mismos, importando aquellas cosas que siendo gratas a los apetitos humanos, son no obstante, perniciosas o por lo menos, inaprovechables para el Estado. Corresponde por tanto, al Estado, es decir, al soberano solamente, aprobar o desaprobar los lugares y materias del tráfico con el extranjero. Las leyes relativas del Estado competen, también, al soberano. Si advertimos además, que para la sustentación de un Estado no basta que cada hombre ejerza dominio sobre una porción de tierra, o sobre unos pocos bienes, o posea una habilidad natural en algún arte útil, y no existe arte en el mundo que no sea necesario para la existencia o el bienestar de la mayoría de los hombres en concreto, es necesario que los hombres distribuyan lo que puedan ahorrar y transfieran su propiedad sobre ello, mutuamente de uno a otro, por cambio y mutuo contrato. Corresponde por consiguiente, al Estado, es decir, al soberano, determinar de qué modo deben llevarse a cabo todas las especies de contratos entre súbditos, como los actos de comprar, vender, cambiar, prestar, tomar prestado, arrendar y tomar en arrendamiento, y por qué palabras y signos, deben ser considerados como válidos. Si tenemos en cuenta la estructura de la presente obra, lo antedicho es suficiente respecto a la materia y distribución de los elementos nutritivos entre los diversos miembros del Estado. Entiendo por acondicionamiento, la reducción de todos los bienes que no se consumen actualmente, sino que se reservan para el sustento en tiempos venideros a una cosa de igual valor y por añadidura, tan portátil que no impida la traslación de los hombres de un lugar a otro, sino que gracias a ella, cada persona tenga en cualquier lugar, el sustento que el lugar exija. Y ese bien no es otra cosa que el oro, la plata y el dinero. En efecto, siendo como son, el oro y la plata altamente estimados en la mayor parte de los países del mundo, constituyen una medida objetiva del valor de las cosas entre las naciones. Y el dinero, cualquiera que sea la materia en que esté acuñado por el soberano de un Estado, es una medida suficiente del valor de todas las cosas entre los súbditos de ese Estado. Por medio de esa medida, todos los bienes muebles e inmuebles, pueden acompañar a un hombre a todos los lugares donde se traslade, dentro y fuera de la localidad de su ordinaria residencia. Y ese mismo medio pasa de un hombre a otro, dentro del Estado, y lo recorre entero, alimentando a su paso, todas las partes del mismo. En este sentido,
ese acondicionamiento viene a ser como la irrigación sanguínea del Estado. En efecto, la sangre natural se integra con los frutos de la tierra, y al circular, nutre a cada uno de los miembros del cuerpo humano. Y así como la plata y el oro tienen su valor derivado de la materia misma, poseen en primer lugar, el privilegio de que el valor de esas materias, no puede ser alterado por el poder de uno ni de unos pocos estados, ya que es una medida común de los bienes en todos los países. Ahora bien, la moneda legal puede ser fácilmente elevada o rebajada de valor. En segundo lugar, tiene el privilegio de hacer que los estados lleven y extiendan sus armas, cuando lo estimen necesario, por países extranjeros, procurando así, provisión no solo a individuos particulares que viajan, sino también a ejércitos enteros. Ahora bien, la acuñación cuyo valor es insignificante en relación con la materia, y solo nos indica la localidad, es incapaz de soportar un cambio de aire, y por eso produce efectos solamente en su propio país, en el cual se halla sujeta al cambio de leyes y por consiguiente, haber disminuido su valor, muchas veces en perjuicio de quienes la poseen. Los conductos y vías del dinero para usos públicos. Los conductos y procedimientos por los cuales el dinero circula para uso público, son de dos clases. Una de las vías conduce el dinero a las arcas públicas. Otra, les da salida de ellas, para efectuar pagos públicos. Sirven a la primera misión los recaudadores, cajeros y tesoreros. Pertenecen a la segunda también, los tesoreros y los funcionarios designados para el pago de los diversos ministros públicos y privados. También en esto presenta el hombre artificial una semejanza con el natural, cuyas venas reciben la sangre de las diversas partes del cuerpo, y la llevan al corazón. Después de vitalizarla, el corazón la expele por medio de arterias, con objeto de vivificar y hacer aptos para el movimiento todos los miembros del cuerpo. Las colonias como filiales de un Estado. La procreación, es decir, las creaciones filiales de un Estado, son lo que denominamos plantaciones o colonias, grupos de personas enviadas por el Estado, al mando de un jefe o gobernador, para habitar un país extranjero que o bien carece de habitantes, o han sido estos eliminados por la guerra. Una vez establecida una colonia, o bien se constituye un Estado con sus habitantes, cesando toda sujeción respecto al soberano que los envió, tal como ocurría con muchos estados en los tiempos antiguos, caso en el cual el estado de que procedían se denominaba su metrópoli, o madre, y no exige de ellos otra cosa, sino lo que los hombres requieren, como signo de honor y amistad de los hijos a quienes emancipan y liberan de su gobierno doméstico, o bien permanecen unidos a su metrópoli, como lo estaban las colonias del pueblo de Roma. Entonces no son estados sustantivos, sino provincias y partes del Estado que las instituyó. Así que el derecho de las colonias, aparte del honor y de la conexión con su metrópoli, depende totalmente de la licencia o carta, en virtud de la cual, el soberano autorizó la plantación.